bueno, es lo que el Señor nos ha dejado y es lo que tenemos nosotros para meditar. Así que 1 Corintios capítulo 7, nos quedamos la semana pasada allá por el versículo 9, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar del divorcio, de la separación. Estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de la sexualidad, estamos hablando de los diferentes temas con los que nos encontramos en el estudio de la palabra, ¿verdad? Hablamos de estos temas porque están aquí en la Biblia. La Biblia no habla solo del cielo y del infierno, habla también de la vida aquí en la tierra y de las diferentes áreas que enfrentamos a diario. Y la pareja, el matrimonio, es una de las áreas fundamentales en las que necesitamos instrucción, ¿verdad? Como decimos muchas veces, creo que está un poquito alto, no sé si tienen monitores puestos, vale, o los otros micrófonos. Digo que para cualquier cosa necesitamos instrucción, para cualquier trabajo nos instruyen, pero vivir en pareja no es fácil, ¿verdad? Vivir con otra persona, convivir con otra persona que piensa y no siempre piensa igual que nosotros, que siente y no siempre siente igual que nosotros, que toma decisiones y no siempre coinciden con las nuestras. Entonces no es fácil, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios de que la palabra del Señor, en ella, en las Escrituras, encontramos instrucciones claras y específicas que nos ayudan en todas estas áreas. Y hoy pues toca hablar de la separación y del divorcio. Todos sabemos la diferencia que hay, ¿verdad?, entre una cosa y la otra, ¿no? Lo que es la separación y lo que es el divorcio, ¿verdad? Pero por si acaso, yo voy a preguntar, ¿qué es la separación y qué es el divorcio? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Esto es un estudio en el que todos participamos, así que no me dejen hablar solo, esto no es un monólogo, sino un coloquio. A ver, ¿qué es la separación y qué es el divorcio? ¿Y qué diferencias hay entre ellos? ¿Quién quiere hablar? No, todos a la vez, no, uno solo. Todos al mismo tiempo no, porque no nos entendemos, uno solo. A ver, alguien, uno o una. ¿Qué diferencia hay entre la separación y el divorcio? ¿Qué entendéis vosotros por la separación? ¿Qué entendéis por el divorcio? ¿Y qué diferencia entendéis que hay entre una cosa y la otra? Digo que la separación puede ser que una pareja se distancia una de otra por cierto motivo, ¿no? El divorcio puede ser ya algo concretado que ya... Has hecho así. Ha hecho así, dice, el divorcio ya es concretar, como diciendo, ruptura, ¿no? A nivel civil y a nivel de todo tipo, porque el divorcio rompe el matrimonio. El divorcio deshace el pacto matrimonial. El divorcio es la ruptura total de la pareja. La separación, no, la separación puede ser que un matrimonio por alguna circunstancia se tengan que separar durante un tiempo. Y a veces porque tienen problemas y no han sabido resolverlos por cualquier causa, o mientras buscan ayuda o lo que sea, están separados por un tiempo, pero después los problemas se arreglan y vuelven otra vez a juntarse, ¿verdad? Entonces eso es una separación, no ha habido un divorcio. El divorcio es cuando ya decimos, mira, tú por tu lado, yo por el mío, y aquí cada uno coge su camino y se acabó lo que había, ¿no? Se acabó lo que se daba. Eso es el divorcio, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver que la palabra de Dios nos habla precisamente de estas cosas también. Vamos a leer los versículos del 10 al 16. 1 Corintios capítulo 7, versos del 10 al 16. Vamos a leer todo el pasaje hasta el 16 y después vamos a ir versículo a versículo. Dice el apóstol Pablo aquí: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Y a los demás
digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, mujer o mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Verdad? Bueno, hasta ahí la palabra del Señor. Ahora vamos a ir punto por punto. Versículo 10. Mire, aquí nos encontramos una palabra que en el original es choristenai, y es la palabra separe. Cuando dice ahí, dice que la mujer no se separe del marido, en el original griego la palabra es choristenai, y significa alejarse, apartarse, separarse. Eso es lo que significa, separarse, alejarse. Sin embargo, en el versículo 11, cuando dice ahí que el marido no abandone, esa palabra abandone a su mujer, la palabra abandone es un término griego que es afienai, y significa abandonar, despedir, repudiar, divorciar. Así que en el original griego también se hace ver esa diferencia de lo que es, por un lado, la separación y por otro lado, la disolución, el romper definitivamente la pareja, el divorcio. ¿Ok? Se ve en el original griego, se ve claramente esa diferencia. Así que la separación es cuando dos personas no quieren romper el vínculo matrimonial, pero por alguna causa pues no quieren o no pueden seguir conviviendo juntos, compartiendo el mismo techo, ¿verdad? Generalmente eso conlleva un alejamiento de la pareja y a veces también una ruptura de las relaciones sexuales entre ellos, aunque siguen manteniendo el compromiso, el vínculo matrimonial. Es decir, están separados, cada uno está viviendo aparte, pero se siguen siendo fieles, se siguen manteniendo comprometidos el uno con el otro. ¿Ok? Esa es la separación. El divorcio es cuando no, es cuando ya se ha dado por terminada la relación y parten relaciones, y tú por tu lado y yo por el mío. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, ¿cuándo suele ocurrir la separación? ¿Por qué suele ocurrir la separación? Por problemas en el hogar. Por ejemplo, falta de diálogo. ¿Qué conlleva la falta de diálogo? ¿Cuáles son los resultados de una relación que no se comunica? Que no llegan a acuerdo. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Llega un momento que si no hay diálogo, no llegan a acuerdo y entonces empiezan a alejarse. Entonces llega un momento que se dan cuenta de que están caminando como las vías del tren. Van siempre en paralelo, ¿verdad? O juntos, pero nunca se tocan. Y eso no es el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio requiere que hombre y mujer sean uno. Y para eso hace falta diálogo. Pero a veces, si no hay comunicación en la pareja, si no hay diálogo, las parejas se distancian. Cuando a lo mejor no se dan cuenta hasta que surge un problema que los separa. Pero eso no surge así. Eso es un proceso de deterioro de la relación. ¿No creen? ¿O piensan ustedes que dos personas que se aman, que se quieren, que se casan, ilusionados, de la noche a la mañana se separan porque sí? Generalmente hay un proceso en el que hombre y mujer se van distanciando.
por falta de diálogo. Ahora, a mí me cabe hacer una pregunta aquí. Lo digo para que reflexionemos. Los que tienen pareja, los que están casados, ¿dialogamos con nuestras parejas? ¿Nos comunicamos lo suficiente? Porque si no nos comunicamos lo suficiente, nos puede pasar eso, ¿verdad? Que llegue un momento que nos demos cuenta de que cada uno va por un lado. Así que esto tiene que hacernos recapacitar, y si nos damos cuenta en algún punto del camino que no estamos haciendo lo correcto, ¿qué tenemos que hacer? Corregir, claro, corregir. Así que tenemos que fomentar más el diálogo en la pareja. A lo mejor será necesario apagar un poco más la televisión, a lo mejor será necesario salir más a pasear, juntitos los dos solos, no con los niños o con amigos, sino solitos, para tener la oportunidad de comunicarse. Esto es importante, la comunicación, el diálogo en la pareja. ¿Sí o no? ¿De verdad creen que es importante? ¿Tan importante como para que tomemos nota y nos pongamos a dialogar o no? Pues tomen nota y ya saben, hay que fomentar el diálogo en la pareja. Porque estas cosas, si no las llevamos a la práctica, ¿ustedes creen que nos servirán de algo? Solamente para sentirnos más culpables cuando la pareja se separe. Porque si sabes hacer lo bueno y no lo haces, ¿qué dice la Biblia? Es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que tenemos que fomentar más el diálogo en la pareja. ¿Por qué otra razón puede separarse una pareja? Problemas económicos. Por ser infiel. Bueno, vamos por partes. Por problemas económicos. ¿Ustedes creen que una pareja se puede separar por problemas económicos? Sí. Demasiadas parejas se separan por problemas económicos. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de este tema, de la importancia de que en la pareja, en el matrimonio, haya una sola contabilidad, que todo lo que tengamos lo tengamos compartido. Nadie señale a nadie, por favor. Nadie señale a nadie. Pero es que es importante, porque no es posible que si queremos ser uno, y ese es el objetivo del matrimonio, estemos hablando de tuyo, mío. No, hay que hablar de qué, nuestro. No es posible que hablemos de tu familia, mi familia. ¿Cuál sería lo correcto? Nuestra familia, ¿verdad? Pues estas cosas son importantes, hay que tomar nota. Y a veces los problemas económicos, si no hay diálogo, si no hay acuerdos, pues surgen problemas en la pareja por culpa de la economía. Es que yo quiero seguir mandándole a mi mamá porque mi mamá necesita. Y resulta que es que, oye, que ha cambiado la situación. Y si, ¿perdón? Pero a veces queremos mandar el mismo nivel de dinero que mandábamos antes, y resulta que ahora la situación ha cambiado, y si le mandamos eso no llegamos a final de mes. ¿Qué hacemos? No, es que yo quiero seguir mandándole a mi mamá. Tendremos que llegar a un acuerdo. O le mandamos a tu mamá un poquito menos, o nos quedamos sin comer. Pero hay que llegar a un acuerdo, ¿verdad? Dialogando se pueden llegar a acuerdos. Y los acuerdos evitan la separación, evitan la ruptura. ¿Ustedes creen o no? Pues es importante eso. Don Oscar. Y cuando un caso se da que o la mujer o el hombre son muy agarrados. gastadores, Derrochador.
y la otra parte es ahorrador. es ahorrador Pues hay y que que no se pone en el caso. Pues hay que ponerse de acuerdo. Es decir, hay personas que es verdad que son del club del puño cerrado. Si no le das un golpe en el codo no la abren la mano, ¿verdad? Hay personas que tienen miedo a quedarse sin dinero. Hay personas que sufren mucho por eso, porque tienen pánico a quedarse sin dinero. Y ese temor les lleva a ahorrar, a tener. Y si no tienen lo que creen que deben tener, se angustian y lo pasan mal. Bueno, esto puede ser tratado. Un paseíto por el despacho, un par de consejerías y arreglamos el asunto, ¿verdad? Pero es importante, sí, porque en la mayoría de los casos el temor tiene que ver con la falta de fe. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 6, del 25 en adelante, que no debemos afanarnos con el día de mañana. Y es el miedo al día de mañana lo que nos hace querer ahorrar y tener para el día de mañana, no vaya a ser que, y ese miedo y esa angustia no nos deja pues hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Que es vivir, como dice la palabra del Señor, sin afanes. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es decir, si tenemos una necesidad, vamos a Dios, o juntos la ponemos delante del Señor, oramos y Dios va a suplir. ¿Ok? Ahora, el problema contrario, el derrochador o la derrochadora. Ay, es que vi un vestido precioso que me encantó. Yo no puedo estar sin ese vestido. Y tiene 300 vestidos que no se los pone. Pero ella quiere uno más. Solo uno más. Te prometo que este es el último. Y entonces es una persona derrochadora, no digo solamente con vestidos, sino el que está con los amigotes y aquí invito yo, que aquí no pasa nada, venga, una ronda para todo el mundo que pago yo. Hay personas así, porque son personas inseguras, son personas acomplejadas, que quieren caer bien a los demás y usan ese tipo de cosas para sentirse seguro, para sentirse importante, para buscar la aceptación de los demás. ¿Y eso a dónde lleva? Lleva a problemas en el hogar. Ahora, si juntamos a una persona ahorradora con otra derrochadora, la dinamita y la nitroglicerina, imagínense, ¿no? Eso va a traer conflicto. Ahora, lo importante en la pareja no son los conflictos. Conflictos siempre vamos a enfrentar. Lo importante, no importa el conflicto que sea, lo importante, ¿qué es? En un conflicto, ¿qué es lo importante? A ver. No. Comunicación, diálogo, no. Yo creo que esperar que se calme un poco el ambiente pesado. Pero lo más importante en un conflicto, ¿qué es lo que es? Faltarse al respeto. No, faltarse al respeto no. Faltarse al respeto no. Dos no pelean si uno no quiere. No. Miren, en un conflicto... Esperen. En un conflicto, lo importante no es el conflicto en sí, sino cómo vamos a reaccionar ante ese conflicto. ¿Qué vamos a hacer ante el conflicto? Hay que aprender a afrontar los conflictos. Porque conflictos vamos a tener siempre. Muchas veces porque los buscamos. Y otras veces porque nos llegan solos. ¿Verdad? Entonces, si sabemos que vamos a tener conflictos, ¿por qué no prepararnos? ¿Por qué no dialogar la pareja? Oye, y cuando surja un conflicto de este tipo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Pero si habrá una persona que haga eso. Pues claro que sí. Sí los hay, hermana. Y se llevan mejor que los que no lo hacen. Vamos a ver, cuando hay diálogo y cuando uno tiene en cuenta que los conflictos no pueden ser una excusa para obrar mal, escuchen bien, los conflictos nunca son una excusa para obrar mal.
Por tanto, el problema no es el conflicto, sino cómo reacciono ante el conflicto. Si ante un conflicto yo trato de reaccionar, como decía la hermana, buscando la solución, con diálogo, con todo eso está bien, pero ¿cómo voy a reaccionar? Si procuro tener en cuenta que el conflicto hay que solucionarlo, me voy a centrar en la solución más que en el problema. Es que ¿qué hacemos ante un conflicto? ¿Buscamos culpables? ¿Y eso soluciona el problema? No, en vez de buscar culpables, busquemos la solución, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer cuando surja un conflicto? Vamos a sentarnos, o mejor aún, vamos a arrodillarnos, vamos a buscar a Dios, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. ¿Qué hacemos, Señor, con este asunto? Vamos a orar y vamos a consultar con alguien que nos pueda aconsejar. Alguien maduro, no alguien carnal, porque entonces nos va a liar todavía más el asunto. Que a veces pasa, tenemos un problema y buscamos a la persona menos indicada para que nos aconseje. Y entonces resulta que el problema, en vez de hacerse menor, se hace mayor. Adelante, Javier. O se voltean para el rincón de la cama, ¿no? Esa es una actitud que no suele solucionar el problema, ¿verdad que no? A ver, Cecilia. Ya después, en el momento cuando la vea la otra, pero más tranquila, ahí ya tratar de dialogar. Porque si no, yo le he dado muchas veces a las parejas que han tenido conflicto, les he dado una tarjetita con 10 puntos que les enseña cómo discutir sin romper relaciones. Es decir, cómo enfrentar los conflictos sin que el conflicto acabe con nosotros. Y es muy sencillo, pero hay que tomar 10 decisiones. ¿Entiendes? Y esas decisiones son importantes porque nos enseñan cómo reaccionar ante el problema. Entonces, por ejemplo, una de ellas es que no tenemos que centrarnos en las palabras que en un momento de alteración se dice, ¿verdad? Sino más bien tratar de ponernos en el lugar de la otra persona, escuchar, no interrumpir a la otra persona, tratar de oír poniéndose en el lugar del otro, tratar de tomar la decisión de, aunque me haga daño, yo no voy a reaccionar haciéndole daño. Son decisiones que hay que tomar para que los conflictos se solucionen. Hay un proverbio que dice que la blanda respuesta aplaca la ira, pero la respuesta áspera hace subir el furor, ¿verdad? Entonces, no podemos obrar contra la palabra de Dios. Hemos de aprender. Pero miren, todas estas cosas, todos estos conflictos, puede dar el traste con una pareja. Muchísimas parejas se están rompiendo precisamente por estas cuestiones y son sencillísimas. La solución es sencillísima, pero hay que practicarlas, hay que ponerse serio, hay que llevarlas al campo de la práctica, no solo de la teoría, del conocimiento, sino de la vivencia. Y esto es importante. Yo les invito a que todas estas cosas que nosotros vamos viendo martes tras martes no sea solo información, jueves tras jueves, no sea solo información, sino que sea algo que ustedes puedan practicar para que de verdad la palabra de Dios les ayude en su vida práctica. Porque para esto ha sido dejada. La palabra no es solo para que tú sepas 10 textos de memoria y asombre a cualquiera diciéndole no, porque en Juan 3:16 está escrito que de tal manera amó Dios. No, la palabra de Dios no es para eso. Es para que tú te la apliques a tu propia vida y para que aplicándotela puedas vivir con gozo y con alegría y con paz en el Señor. Amén. Ay, qué bueno. Hay muchas razones por las cuales las parejas se distancian. ¿Será que algunas parejas se distancian precisamente por lo que decía el hermano Javier? Porque a veces no se ponen de acuerdo en las relaciones sexuales. También. Porque una de las dos personas dentro de la pareja
quiere continuamente relaciones sexuales y la otra persona no quiere nunca y no se ponen de acuerdo. Entonces eso también puede alejar a las personas. Hay que dialogar, hay que ponerse de acuerdo. Recuerden lo que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido a ese respecto? ¿Perdón? Que el cuerpo de la mujer es del marido y que el del marido es de la mujer. Que no debemos negarnos el uno al otro, ¿verdad? Es lo que enseña la palabra de Dios, ¿cierto? Y si no, hay que llegar a un acuerdo. Pero la palabra de Dios nos enseña estas cosas. ¿Ustedes creen que nos las enseña simplemente para que tengamos un ratito distraído el jueves por la noche? No, nos las enseña para que las apliquemos en nuestras relaciones matrimoniales y podamos así vivir más felices, más a gusto. Amén. Bien, el divorcio, como decíamos, era la ruptura total del vínculo matrimonial, ¿verdad? Entre los dos cónyuges. Cuando se desvincula el uno del otro. Generalmente, ¿por qué suceden los divorcios? Por malos entendimientos. Porque están hartos el uno del otro. ¿Perdón? Por se rompe la comunicación. Por egoísmo. Por la dureza del corazón del ser humano, ¿verdad? Bueno, a veces porque alguien se mete de por medio, ¿verdad? Esto ocurre a veces, ¿no? Y eso, ¿cómo se puede evitar eso? ¿Cómo? A ver. ¿Cómo se puede evitar si una pareja... A ver, presten atención. Si una pareja quiere evitar el divorcio por causa de que una tercera persona se meta de por medio, ¿qué podría hacer para evitar que una tercera persona se meta de por medio? ¿Depende de la tercera persona? No, depende de la pareja. Si la suegra no. Depende de la pareja. Aunque sea la suegra, depende de la pareja. Miren, la palabra de Dios, recuerden bien, hablando de las suegras, escuchen bien. A ver, hermanos, presten atención, por favor. Presten atención, por favor. Hablando de la suegra, ahora que no hay aquí ninguna. Escuchen bien. Escuchen bien. La palabra de Dios dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su mamá, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. A la suegra hay que dejarla fuera del matrimonio. Y al suegro también. Cuidado, eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión. Pero si después de los 60 años hay que traerse a la suegra, se le trae con condiciones. Se le ponen las cositas claritas. Usted se mete en sus cosas, que en las nuestras nos metemos nosotros. Pero ¿saben? Los hermanos que están viendo esto desde Puerto Rico, desde México, no van a entender qué está pasando aquí, ¿eh? Bueno, a ver, lo que quiero decirles es que la pareja tiene derecho a vivir su vida. Y las mamás aman mucho a sus hijos o a sus hijas y siempre van a arrimar el asco a su sardina. Y eso no siempre es bueno, porque a veces nuestro hijo o nuestra hija no tiene razón.
y no podemos apoyarlo. Por tanto, mantengámonos al margen de los conflictos de la pareja. Y si podemos dar un consejo, que sea a los dos, no a uno de ellos. Y que sea por el bien de los dos, no por el bien de uno de ellos, ¿verdad? Pero los papás y las mamás, si nos mantenemos al margen, mejor. Si podemos dar un consejo, que sea sabio. Oremos a Dios y busquemos sabiduría en la palabra de Dios para que nuestro consejo sea sabio. De esa manera ayudaremos a que nuestro hijo o nuestra hija sea más feliz, ¿verdad? Pero no tomemos decisiones por ellos, ni presionemos a nuestros hijos para que ellos vivan nuestra vida. No podemos vivir nuestra vida en la vida de nuestros hijos. Nosotros tuvimos nuestra oportunidad, ahora la vida de nuestros hijos les pertenece a ellos. Por ahí hay alguien cuya suegra... Bien. En este pasaje que nosotros hemos leído del 10 al 16 de 1 Corintios 7, este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento que nos habla justamente del divorcio, ¿no? Y el divorcio es uno de los grandes debates que hay hoy en día en la sociedad. ¿Saben ustedes que se rompen más matrimonios que nunca antes? Se calcula que solamente un 25% de los matrimonios duran más de 5 años. Eso significa 1 de cada 4. Lo cual quiere decir que 3 de cada 4 no llega a los 5 años. Y eso es muy fuerte. O sea, muchos matrimonios se están rompiendo. ¿Será porque no prestan atención a las instrucciones de Dios? ¿Verdad? Porque si tuviéramos en cuenta la palabra de Dios, otro gallo nos cantaría. Ahora, aún teniendo en cuenta la palabra de Dios, aún teniendo aquí la palabra de Dios, debemos tener cuidado de conocer bien el trasfondo para hacer una buena interpretación de las Escrituras, porque el desconocimiento nos puede llevar a tomar decisiones erradas, a fallar, a distorsionar las Sagradas Escrituras y a llegar a deducciones erróneas. Y ahora vamos a ver por qué. Pablo está citando aquí, en el versículo 10, un mandamiento, en el versículo 12, perdón, un mandamiento, porque dice ahí, desde el 10, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. Ahí está, versículo 10. Mando no yo, sino el Señor. Él está haciendo referencia a un mandamiento de Cristo. ¿Cuál es el mandamiento? Que la mujer no se separe del marido. Ahora, ¿dónde podemos encontrar ese mandamiento de Jesús? Porque Pablo dice, mando no yo, sino el Señor. Es decir, Pablo está usando un mandamiento que Cristo dio. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 19, para encontrar ese mandamiento. Mateo 19, versículos 6. Leemos desde el 5 para que sepamos, ¿verdad?, lo que el contexto dice: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y serán los dos y la suegra una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, ¿qué dice ahí? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, ni la mujer. Por eso es una palabra genérica, no lo separe nadie, es lo que está diciendo en el original. Por tanto, aquí enfatizó que los casados no deben separarse, no deben divorciarse. Por eso Pablo dice, mando no yo, sino el Señor. Y con estas palabras está siguiendo justamente ese mandamiento de Cristo que intenta salvaguardar el matrimonio. Por tanto, ¿es la voluntad de Dios que los casados se divorcien? No.
Y esto tenemos que tenerlo claro. No, Dios no quiere que los que están unidos, que tienen un compromiso firme, serio, se separen. Dios no quiere que hagan eso. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, bajo ningún concepto, y aquí es donde tenemos que andarnos con pies de plomo, porque aquí es donde vamos a entrar en materia. Algunos afirman que el matrimonio es indisoluble bajo ningún concepto. Es decir, los legalistas, los religiosos legalistas, dicen no, el matrimonio es para toda la vida y no hay posibilidad de disolución. Llegan incluso a decir que aún en caso de adulterio no se tienen por qué divorciar, porque el cristiano o la cristiana está obligada siempre a perdonar a su pareja aunque le haya engañado. Yo quiero preguntar, ¿qué piensan ustedes al respecto? No es así. No, porque si la otra persona vaya o si la otra persona no quiere, uno tampoco la puede obligar. Entonces, no tiene por qué haber ese dominio hacia la otra persona. Una cosa es que Dios lo quiera, pero si un humano te diga perdido y toma su decisión, ya yo tengo que aceptarlo o la otra persona. Pero Jesús dice que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero él se está separando ese nombre, no en sí la cosa. Pero en el caso, pastor, pongamos que digamos, yo me caso y aparentemente mi esposo sea todo un varón, pero luego con el tiempo llega a saber que no es un varón. Yo creo que, ¿cómo es como para aguantarse ahí? Yo creo que sí hay personas, ¿no? Y él... Alba. Que la única forma de divorciarse es por fornicación, en caso de fornicación. Cecilia. Tengo un caso de una amiga que se casó con un hombre en la misma, ¿cómo se dice? Cuando en la noche llegó, se dio cuenta que allí estaba con otro hombre. Y era así, y ella pidió divorcio, inclusive ella era católico, lo pidió y estaba pidió divorcio. Bueno, según ustedes entonces, a ver, Carmen. Pastor, si se casa, bueno, un matrimonio, si el marido es un marido maltratador, que la adultera, que la trata mal, tiene que aguantarse toda la vida. A ver, Lina. No se puede estar sujeto a la violencia aquí en la palabra, no se puede estar sujeto a la. Bueno, entonces ustedes en general opinan que hay posibilidad de divorciarse, ¿verdad? Al menos bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? O sea, sin embargo, esto no es lo que opinan algunos teólogos, ni es lo que opinan algunas iglesias. Ahora, vamos a ver el contexto de esto. Mateo capítulo 19, que es donde estábamos. Hemos leído el versículo 6, ¿verdad? 5 y 6. Vamos a seguir leyendo a partir del 7. Dice, se fue, murió. ¿No? Vale. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo, esas son palabras de Jesús, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué pasa? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que Jesús está estableciendo aquí una posibilidad de divorcio en caso de que exista infidelidad por parte de alguno de los dos cónyuges. Ahora, tendríamos que preguntarnos, ¿solo en este caso? Esto es lo que algunos también creen,
que es el único motivo por el cual el matrimonio puede ser disuelto. Unos dicen que ningún motivo, otros dicen que solamente por motivos de infidelidad. Ahora, vamos a seguir debatiendo sobre este asunto. ¿Qué pasa en aquellos casos? Porque claro, si decimos que el cristiano o la cristiana tiene que perdonar a la persona que ha sido infiel, ¿qué pasa si esa persona sigue siendo infiel? Es decir, que no es que haya echado una canita al aire, sino que esté viendo a otra persona y tenga una relación habitual con otra persona. El cristiano o la cristiana tiene que estar sujeto a eso, soportar esa situación. ¿O qué pasa en aquellos casos cuando uno de los dos se separa porque quiere casarse con otra persona? O sea, la persona cristiana no quiere separarse, no quiere divorciarse, pero su marido, vamos a suponer, quiere divorciarse para casarse con otra. ¿La cristiana tiene que decir no al divorcio, siendo que su marido quiere vivir con otra mujer, o que de hecho ya esté viviendo con otra mujer? Son situaciones, pero hay iglesias que te dicen que no, que la cristiana no se puede divorciar bajo ningún concepto. Hay teólogos que opinan así. Ahora, todas estas cuestiones que estamos exponiendo las vamos a ver en la palabra, porque la palabra de Dios nos habla de esto. ¿Debe mantenerse el matrimonio, o puede divorciarse la persona perjudicada y volver a casarse? Bueno, en primer lugar, aquellos que dicen que el cristiano siempre tiene que perdonar aunque le hayan sido infiel. Una cosa es perdonar, a lo cual la palabra de Dios nos obliga, perdonar, y otra cosa es seguir con esa persona. Son dos cosas diferentes. Yo puedo perdonar una infidelidad, pero si esa persona está fallándome o he perdido la confianza en esa persona porque me ha hecho daño, yo no tengo por qué someterme a ese daño o a la posibilidad de ese daño continuamente. Es decir, no creo que el perdonar tenga que obligarme a seguir viviendo con esa persona. Pueden darse otros casos, el que alguien apuntó por ahí, el tema del maltrato físico, ¿no? Imagínense que un marido incrédulo, borracho, infiel, cuando llega a casa la toma con su esposa y la maltrata y le pega palizas. ¿Está esa mujer, porque es cristiana, obligada a convivir con ese hombre? Yo creo que no. Eso sería una atrocidad. Obligar a una persona a mantenerse en una situación así. Miriam. Yo le quería preguntar en un caso, pastor, por ejemplo, que si una persona le ha sucedido eso, una mujer cristiana se separa o se divorcia de su esposo, y aquí dice que si se casa con otra persona adultera, entonces... Bueno, vamos a verlo, porque por eso digo que todas estas cuestiones que estamos planteando tienen una respuesta en la palabra. Vamos a ir viéndola, pero vamos paso a paso. Lo que estoy es exponiendo diferentes situaciones que se pueden dar en la pareja, ¿verdad? Y que de hecho se dan, desgraciadamente, ¿no? Pero digo, una cosa es el perdón y otra cosa es el soportar la convivencia. Porque si hay maltrato, si hay vejaciones, si hay abusos, si hay situaciones que no se pueden soportar, pues vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Pablo conocía realmente lo que Jesús había enseñado, y él apela a la autoridad de Cristo en su enseñanza. Eso lo hace Pablo en diferentes lugares a lo largo de sus epístolas. Varias veces Pablo dice, yo os he enseñado lo que así mismo recibí, ¿no? Está hablando de lo que él recibió de parte del Señor, ¿no? O aquí mismo en Primera de Corintios, en el capítulo 9, si ven conmigo, versículo 14,
Él dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, ¿no? Es decir, ordenó el Señor. Pablo está haciendo, en ciertos momentos, Pablo usa la autoridad de Cristo para enseñar algo, ¿no? Y aquí, con respecto al matrimonio, él está usando la autoridad de Cristo para decir, oye, los que están casados no se deben separar. Esa es la regla general. Pero ¿hay excepciones a esa regla? Y eso es lo que vamos a ver, que efectivamente hay excepciones a la regla. Primero porque la doctrina de Cristo, decía, Pablo conocía la doctrina de Cristo con respecto a este tema, pero hay que tener en cuenta el desarrollo de la iglesia y los problemas que se van encontrando en la iglesia. Cristo no se encontró con estos problemas. Porque ¿por qué no se encontró Cristo con estos problemas? La iglesia, porque no estaba la iglesia. Porque no estaba la iglesia. No por eso. ¿Por qué no se encontró Cristo con estos problemas? Porque él desarrolló su ministerio fundamentalmente entre los judíos. Y los judíos, por ejemplo, no se casaban con gente que no fueran de su misma fe, por poner un ejemplo, ¿no? Y los judíos tenían la ley de Moisés y era totalmente diferente. Entonces, Cristo lo que hizo fue legislar fundamentalmente que el matrimonio era indisoluble. A excepción, porque claro, los judíos en la época de Cristo se divorciaban por cualquier causa. Se casaban y al cabo de un tiempo se cansaban de la mujer y decía, no, es que esta mujer no sirve. Y le daba carta de divorcio y la despedía. Entonces esa pobre mujer iba a casa de sus padres avergonzada porque su marido la había despedido, lo cual era una vergüenza para una mujer en Israel. Y eso pasaba con demasiada frecuencia. Entonces Jesús dijo, no, oiga, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. A no ser, y ya Cristo abrió la posibilidad de una excepción, pero no es la única. Vamos a ver cómo Pablo desarrolla la teología de Cristo y pone otras excepciones. Así que, para entender estos pasajes, lo que debemos recordar es que Pablo está tratando de dar respuesta a situaciones reales que se habían dado en la iglesia de Corinto. ¿Recuerdan lo que dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 7 de Primera de Corintios? Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, es decir, estas cosas, los corintios le habían escrito una carta a Pablo y le habían dicho, Pablo, y si una mujer está casada con un incrédulo y el incrédulo quiere separarse y tal, ¿qué hacer? O si uno tiene una mujer que es creyente y tal, pero resulta que no se llevan bien, ¿qué debemos hacer? Hay que tener en cuenta el contexto de estos pasajes. Entender que eran cuestiones que se habían dado en la iglesia, que antes no se habían dado. Por eso Cristo no habló de esto. En la Biblia tenemos un desarrollo de la teología. La teología se va desarrollando según la iglesia va caminando. Conforme la iglesia va evolucionando, va haciéndose grande y va cambiando, la teología, la revelación de Dios va desarrollándose también. Así que Pablo no es que nos vaya a decir una cosa diferente a la que dijo Cristo. Lo que Pablo va a hacer es desarrollar lo que Cristo solamente apuntó. Cristo lanzó la enseñanza, el matrimonio es para toda la vida, aunque hay algunas excepciones, y Pablo va a desarrollar ahora cuáles son esas excepciones. O sea que no es que haya diferencia entre lo que Pablo y Jesús enseña, como algunos piensan, sino que Pablo, hay que tener en cuenta, si dice 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, la palabra de Cristo es inspirada por Dios, la palabra de Pablo es inspirada por Dios. Por tanto, tienen el mismo valor doctrinal. No es más importante la de Cristo o la de Pablo o tal, sino que son todas palabra de Dios y todas hay que tenerla en cuenta. Pero hay que conocer esto, que la doctrina se viene desarrollando en el tiempo según van surgiendo las necesidades en la iglesia, para poder entender estos cambios que se van produciendo también en la doctrina. Vamos a ir a aplicarla. Hemos dicho diferentes problemas que surgen en la iglesia de Corinto. Parejas en las que los dos son cristianos y parejas en las que solamente uno de ellos es cristiano. Así que son situaciones a las que Pablo va a tener que dar respuesta.
Muchos pastores se aferran a este versículo 10, que la mujer no se separe del marido. Ahora, ¿qué hacer en esos casos que hemos mencionado? De maltrato, de vejaciones, de mala vida. Versículo 11, no podemos olvidar esto. La mujer no se separe del marido. Y si se separa, ¿qué significa eso? Y si se separa, ¿qué significa eso? Que se puede separar. O sea, el mandamiento es que la mujer no se separe del marido. Pero oiga, va a haber situaciones en las que la mujer no va a tener otra solución que separarse. Seamos sensatos. Y si se separa, quédese sin casar, dice. Vamos a ver ahora esto y lo vamos a desarrollar, ¿ok? Pero ahí está hablando que hay ciertas circunstancias que harán obligado que la mujer se separe del marido. Si hay peligro para su vida, esa mujer se tiene que separar de ese marido. ¿Perdón? A veces el problema no es del marido hacia la mujer. Yo sé de casos que es al revés, ¿eh? Yo dice que una mujer muy grande, toda escayolada, toda vendada, y el marido muy chiquitito. Están delante del juez y el juez le dice: oiga, ¿a usted no le da vergüenza pegarle a su mujer mientras dormía? Dice: señor juez, 5.000 euros le doy si es capaz de pegarle despierta. Hay que tener en cuenta que tanto en el lado de los hombres como en el lado de las mujeres ocurren estas cosas. Ocurren más frecuentemente en el lado de los hombres, esta es la realidad. Las estadísticas lo demuestran. Siempre suele haber más maltratadores que maltratadoras. Y esto es una evidencia que está ahí, ¿verdad? No lo podemos negar. Pero que a verlas, haylas. ¿Qué circunstancias pueden ser las que lleven a la mujer a separarse? Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Bueno, ¿cuáles pueden ser esas causas? Pues todas las que nosotros hemos mencionado aquí: maltrato físico, psicológico, peligro para los hijos, para la propia persona. Dice: o reconcíliese con su marido. Es decir, sepárese o reconcíliese. Mire, esto se da cuando la pareja todavía tiene esperanza de solucionar sus problemas. La separación se da cuando hay posibilidad de arreglar el asunto. Entonces se separan y se quedan sin casar. Se siguen siendo fieles porque hay esperanza de reconciliarse. Solamente en estos casos se queda en la separación. Ahora, si no hay posibilidad de arreglo, ahí vamos a ver ahora qué es lo que ocurre, ¿no? Pero si hay posibilidad de arreglo, pues la pareja se separa y se quedan sin casar. Y si no, se reconcilian. O sea que es posible que las parejas tengan problemas durante un tiempo, los consigan resolver y después se vuelvan a unir. Es posible, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Muchas parejas se han separado un tiempo, han solucionado sus problemas y han vuelto a unirse y han permanecido en el tiempo casados sin problema. Ahora bien, puede ser que se separe y después descubran que no son capaces de arreglar los problemas y tienen que mantenerse separados. ¿Por qué dice ahí: quédese sin casar o reconcíliese con su marido? Si se vuelve a casar, dice que mucha adulterio. Claro, porque si se vuelve a casar, cometería adulterio, porque todavía está ligada a su marido, ¿verdad? Ahora bien, recuerden bien
que el adulterio rompe el vínculo matrimonial y además, recuerden 1 Corintios 6, 9, ¿no? que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. No olviden eso. Ahora bien, otra cuestión que hay que tener en cuenta. Aquí se está hablando de las parejas que los dos son creyentes, pero puede ser que tengan problemas. Entonces dice, no se separen, y si se separan, quédense sin casar o reconcíliense. Está hablando de los dos creyentes. Ahora, versículo 12. Y a los demás, digo yo, no el Señor. ¿Quiénes son los demás? Los que no son creyentes, no. Los que, digamos que uno es creyente y el otro no. Es decir, pasa muchísimas veces que viene una persona y se convierte al Evangelio, pero su pareja no. ¿Conocen algún caso así? ¿Verdad? Es decir, cuando uno de los dos se convierte y el otro no. Entonces, esos matrimonios mixtos. Dice, y a los demás, digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, que no la abandone, ¿verdad? ¿Significa eso que Pablo está de acuerdo en los matrimonios mixtos? ¿Significa que un creyente puede buscar una pareja que no sea creyente? No, eso es para los que ya vienen unidos en matrimonio y uno de los dos se convierte. Eso es inevitable, ya estaban casados. Por tanto, si uno de los dos se convierte al venir a la iglesia, pues ahora se forma una pareja mixta. Pero el cristiano tiene que buscar a una cristiana, y la cristiana tiene que buscar a un cristiano, si es que de verdad queremos ser una sola carne. Porque si queremos ser de una sola carne, si queremos estar unidos en todo, la fe es fundamental. Porque es lo más profundo que tiene el ser humano. Si tú no eres de la misma fe que tu pareja, lo vas a tener crudo, lo vas a pasar mal y nunca vas a llegar a ser una verdadera sola carne, ¿no? Además, en 2 Corintios, Pablo va a desarrollar eso del yugo desigual, ¿verdad? Que dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos y tal, ¿no? 2 Corintios 6. Ahora, aquí de lo que se está tratando es de los matrimonios mixtos. Puede que uno se convierta y su pareja no comparte su fe. Si a pesar de eso, el que no comparte su fe, es decir, el incrédulo, consiente en vivir con el creyente, el consejo de Pablo es que no se separen. Es decir, si se llevan bien, porque se haya convertido uno de los dos, no tienes por qué separarse, ¿verdad? Porque, ¿qué sabes tú si a lo mejor tu marido se convierte también? ¿Verdad? Por tanto, el creyente no debe buscar el divorcio. Ahora, ¿qué razones puede haber para que una creyente quiera separarse de su cónyuge incrédulo? ¿Qué razones puede haber para que una cristiana quiera separarse de su marido incrédulo? O para que un cristiano pueda separarse de su marido, de su mujer incrédula. Si es porque la cristiana dice, no, yo ahora quiero un marido cristiano, la palabra de Dios dice no. Usted se queda con el marido que tiene. Es que a veces el tropiezo, a veces el marido... Pero hay personas y hay iglesias donde se enseña eso. Sepárate de tu marido y búscate un creyente. Hay iglesias donde se enseña eso. Pero aquí dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice la palabra? No lo abandone. Es decir, no te divorcias, es lo que estoy diciendo aquí. Y si alguna mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. O sea, un pastor no debería romper matrimonios, aunque sean mixtos, aunque uno de los dos se hayan convertido. No se debería llevar a la gente a romper los matrimonios, sino más bien ayudar a la persona que no es creyente a acercarse al Señor. Ese sería lo correcto, ¿no creen? Por eso nosotros también muchos no creen en el Evangelio por la misma, porque ya han visto
Pero se dan, esos casos se dan. Y claro, cuando un marido sabe que él quiere a su esposa se ha convertido al cristianismo, empieza a ir a la iglesia, y ahora el marido se entera de que la iglesia quiere quitarle a su esposa y casarla con otro, ¿cómo se siente ese hombre? ¿Ustedes creen que esa es la voluntad de Dios? Aquí dice que no. Aquí dice que no, la palabra de Dios dice que no. Por tanto, a no ser que el marido no quiera vivir con ella, porque se ha convertido y ahora ella tiene unas cosas y él quiere otras, a no ser que el marido la maltrate, la deje en su fe, o intente volverla otra vez a la vieja vida, o de alguna manera sea hostil con su pareja, o su conducta inmoral perjudicara de tal manera el testimonio de su esposa que ella dijera, pues mire, me separo, pero si te separas quédate sin casar, ¿ok? Pero si no, reconcíliate con tu marido, porque no es un motivo para el divorcio. Tuve una amiga, una pareja, y ella empezó a ir a la iglesia, pero era ya tan metida en la iglesia que no hacía tampoco las cosas en la casa, y yo como fui yo la que era el pastor. Allí también pues mal hecho, porque Claro. quería... Evidentemente, la primera iglesia, escuchen bien, la primera iglesia es la familia. ¿Ok? O sea, la primera iglesia a la que tenemos que servir es la familia. O sea, yo no puedo servir solo a la familia, solo a la iglesia y abandonar mi familia, porque estaría haciendo mal. La Biblia dice claramente: quien no provee para los suyos, los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por tanto, eso no es correcto. Podemos servir a Dios, claro. Podemos servir a la iglesia, claro. Pero hay que buscar el equilibrio. Si para servir a la iglesia yo tengo que abandonar a mis responsabilidades de hogar, pues no estaría haciendo lo correcto. Yo tengo que seguir cumpliendo con mis responsabilidades de hogar y puedo seguir sirviendo a Dios, pero tengo que buscar el equilibrio. ¿Ah? En eso los pastores somos muy responsables. A veces se convierte a alguien y se le aísla de la familia. Todos son actividades. Y eso no es correcto, eso no es correcto. La vida cristiana es más que actividades religiosas. La persona que es cristiana tiene que demostrar su fe en su casa, en su familia, en la calle, con los amigos, en todo lugar. No solo en la iglesia. En la iglesia es fácil ser cristiano, pero hay que serlo en casa también. ¿Ok? Bien. Hay personas que piensan que una vez convertida, pues estar casado con un incrédulo se siente mal porque su pareja es incrédula. Incluso hay personas que piensan que mantener relación sexual con un incrédulo como que contamina su fe. Hay personas que piensan estas cosas. Si las piensan, ustedes pueden separarse, pero no pueden volver a casarse. Tiene que, o se reconcilia con su esposo o se mantiene separada, porque esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no enseña que... perdón, dime. Depende del motivo. Por eso estamos tratando los motivos del divorcio. Estoy explicando lo que son motivos y lo que no son motivos. O sea, el hecho de decir, yo ahora soy cristiana y no quiero acostarme con un incrédulo. Muy bien, pues no te acuestes con nadie. ¿Entienden lo que les quiere decir o no? Es decir, no es una excusa para romper el matrimonio. No queda dentro de las excepciones de la palabra de Dios. ¿Hay razones para mantener el matrimonio mixto? Es decir, para mantener el matrimonio a pesar de que uno de los dos es creyente y el otro no. Sí los hay. Y Pablo los da aquí clarísimamente. Y quiero que lean conmigo, miren.
Porque, versículo 14, el marido incrédulo... Uy, son las 10 menos cuarto. ¡Ay, Dios! Bueno, lo vamos a dejar entonces, porque no va a dar tiempo para desarrollarlo, porque es un tema muy interesante y no quiero pasarlo por alto simplemente por falta de tiempo. El próximo jueves vamos a continuar con este tema, pero recuerden una cosa importante: estamos hablando de las razones que permiten el divorcio y de las razones que no lo permiten. Y recuerden, no hemos terminado el tema, por tanto no sabemos todavía, no, a lo largo de la semana no estén dilucidando más allá de lo que dice la palabra. No, a lo largo de la semana no se divorcia nadie, porque es importante. ¿Saben qué es lo que pasa con estos temas? Que cuando no se termina, hay temas que hasta que no se termina uno no tiene la idea clara. Hasta ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que hay razones por las cuales es permitida la separación, ¿verdad? Aunque los dos sean cristianos o aunque sea un matrimonio mixto, hay razones que pueden hacer aconsejable la separación. Pero la separación no significa divorcio. Eso ya lo sabemos. Ahora, hemos visto una razón por la cual se puede producir el divorcio, que es la infidelidad. Pero vamos a ver otras. ¿Ok? Por tanto, todavía no hemos terminado. La próxima semana, si Dios quiere, continuamos con el tema y con el debate. Pero por favor, estudien bien este capítulo, porque es muy importante. Y la próxima semana vamos a ver algunos detalles que nos van a hacer ver que nuestras decisiones nos abren o nos cierran las puertas del cielo. Escuchen bien, son asuntos importantes. Estamos hablando de temas que tienen que ver de cómo vivimos y de si hacemos o no hacemos lo que dice la palabra de Dios. Porque si no hacemos lo que dice la palabra de Dios, nos ponemos en riesgo de que se nos cierren las puertas del cielo. Y nadie, creo yo, que quiere que se le cierre, ¿verdad? Así que vamos a orar y vamos a estudiar bien este capítulo, y el próximo jueves, Dios quiere, continuamos. Amén. ¿Alguna pregunta que haya quedado ahí antes de terminar? Don Hugo. Entonces, el último punto que se le dio indica que colocamos el ejemplo de la mujer cristiana y el esposo no cristiano. La esposa piensa que se contamina teniendo actos en corazón del esposo. ¿Se contamina? Mi pregunta es, ¿se contamina? En mi opinión, no. Entonces, si no se contamina, se no tiene por qué dejar de tener el Pero las cuestiones de fe, mi hermano, son personales. Nunca debemos violentar la conciencia de nadie. Los niveles de autoridad, esto yo lo he enseñado varias veces y ya es hora de que vuelva a enseñarlo, porque hace ya tiempo que no lo comparto con la iglesia. El primer nivel de autoridad es Dios. Nadie tiene mayor autoridad que Dios, porque Él es el creador, es el Señor, ¿verdad? Ahora, el segundo nivel de autoridad es la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene mayor autoridad que cualquier hombre. Tercer nivel de autoridad, nuestra conciencia. Porque dice la palabra de Dios que un día vamos a estar en la presencia de Dios y nuestra propia conciencia nos defenderá o nos acusará delante de Dios. Por consiguiente, allí no estará fulano, ni mengano, ni el pastor, ni mi mamá, ni mi papá que me dijeron o me enseñaron. Oiga, no. Usted fue responsable delante de Dios por su conciencia. ¿Le hizo caso o no a su conciencia? Por consiguiente, si una persona, y Pablo lo deja claro en sus epístolas, si para una persona algo es pecado, para esa persona es pecado. Y decirle que no lo es, no va a ayudarle. Es decir, las personas tienen que ser respetadas en aquello que crean, porque es importante eso, la autoridad de nuestra propia conciencia. Hay personas, yo me he encontrado, pastores que no comen cerdo, porque piensan que pecan si lo hacen. Porque siguen todavía teniendo en cuenta algunos mandamientos del Antiguo Testamento. Y para ellos es pecado comer cerdo.
Yo lo respeto, para mí no lo es. Yo puedo comer de todo lo que se vende en la carnicería y no tengo problema ninguno, sobre todo si es carne, ¿verdad? Pero para algunos es pecado, como para ellos es pecado, dice el apóstol Pablo, no violentemos la conciencia de los débiles, ¿eh? Por amor al hermano, respetémoslo, ¿vale? Ahora, en aquellas cuestiones que están claras en la palabra, no están claras, pero hay cuestiones que no lo están, y en esas tenemos que respetar, o mejor dicho, respetarnos los unos a los otros. Amén. ¿Más preguntas? Bien, entonces nos ponemos de pie y oramos al Señor pidiéndole que Él nos ayude para que podamos escudriñar las Escrituras, de verdad, amen la palabra, escudriñen la palabra. La palabra de Dios es hermosa. Hay multitud de enseñanzas que nos perdemos simplemente por no tener en cuenta la palabra de Dios. Arden en la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y vamos a pedirle que Él nos despida con su paz y con su bendición. Alguien voluntariamente, por favor, que nos quiera dirigir.